instituto de máxima investigación. Pero algo curioso pasa. En Cenetrop hay más bioquímicos que médicos en la investigación. Esa es una de las grandes características de Santa Cruz. En Pando, en Beni, lo que tenemos es, ah, estoy leyendo lo que me escribe Gabriel, lo que tenemos son más médicos investigadores. Y yo estoy contenta, estoy muy feliz porque creo que de alguna manera he sembrado, e incentivado a varios médicos al lado de la bioquímica, al lado de la investigación. Por ejemplo, Lino, espero que ahora que ya está haciendo el internado, hasta el año pasado, durante 3 años, ha hecho investigaciones en el campo de la bioquímica. Espero que Andrés y su equipo con Maylin puedan también durante los próximos 3 años hacer trabajos de investigación relacionados con bioquímica. No necesitamos grandes máquinas, no necesitamos, ¿sí? Solamente determinando hemograma. ¿Cuánto de parecido hay en el hemograma de los que vivimos en Santa Cruz versus los de Cochabamba y La Paz? Ya está, suficiente. Es que es diferente, ¿sí? Bueno, espero haberles motivado para este tema de la investigación. Necesitamos mucha investigación y yo quiero comentarles que tenemos muchos profesionales de la carrera de bioquímica, sobre todo, que están en las universidades más prestigiosas haciendo investigación. Tal vez lo van a conocer ahí al doctor Joel, que ha sido mi alumno en bioquímica, que trabaja como investigador en medicina y ha estado en la universidad mm, Cayetano del Perú, que es brazo derecho. Se me ha ido el nombre de esta universidad. Bien, bueno, espero haberles contagiado eso. Por otra parte, muchísimas gracias por la deferencia que tuvieron hoy ustedes conmigo. Me emocioné, ¿ya? Me gustó mucho ese detalle. Pero bueno, como está siendo grabado, no vamos a hacer más comentarios, ¿ya? Vámonos adelante, jóvenes. Pero a ver qué me dice aquí esta Gabrielita. El instituto fue creado, dice, por iniciativa francesa. En el chat estoy leyendo. Es eso lo que les digo, jóvenes. Los franceses se sentían eso. ¿Cómo es que nosotros hemos publicado hace tantos años que la vida no era posible a 2000 metros, a 1000 metros sobre el nivel del mar? Y nos enteramos que hay un pueblito en Machu Picchu, en La Paz, en Potosí. Y entonces ellos vienen y nos dicen ahí en el gobierno de Paz Tensoro, uno de los primeros PhDs de Bolivia. Entonces, y le dice, queremos ayudarles con la salud pública de Bolivia. Mentira, lo que querían era investigarnos. Qué de raro, qué de extraño tenían. Y miren, en este instituto se llevan a cabo casos interesantes como el tema de un tipo de la malaria, ¿sí? mm, Cómo es que hay en La Paz, claro, porque tenemos los yungas. Es apasionante. Yo tuve la suerte de hacer una pasantía en el IVA cuando estaba en cuarto, quinto año de mi primera licenciatura. Y estuve apasionada y conocí a grandes científicos bolivianos como el doctor Mario Galarza. No sé si está con vida el doctor, pero es uno de los exponentes bolivianos, ¿no? Bueno, gracias, Gabriela, para que vean. Revísenlo, lean, por favor. Eh, Vamos a compartir nuestro libro. Aquí ustedes pueden ver en este capítulo un ejemplo, un ejemplo de los casos clínicos de las patologías que desde este momento para adelante ustedes van a ir estudiando en las diferentes materias, en su residencia y en su vida profesional en general. Miren, casos clínicos como estos, donde mm, no hay donde perderse. Entra la bioquímica. La bioquímica para mí es una de las asignaturas, es que es claro, está en todas las patologías. Por eso es iluso indicar, apruebo y ya me olvido de esta materia. No es así.
para que pueda usted dar con la causa de la patología, tendría que saber dónde se está dando el desequilibrio, qué pruebas necesita para poderlas demostrar, evidenciar y con ello poder hacer el tratamiento, pero para curar el desequilibrio, para curar la causa y no solamente los síntomas. Esto es importante tenerlo presente. De lo contrario, vamos a seguir recetando diclofenaco más complejo B. Tal vez vamos a añadir magnesio, pero no vamos a saber explicar, no vamos a poder indicar la causa. ¿Qué es lo que más les pido, futuros colegas? Es lo que más les pido. Cada patología que aprendan en cada una de las asignaturas, por favor, pregúntense cuál es la causa bioquímica, cuál es la bioquímica de la risa, cuál es la bioquímica del bostezo, cuál es la bioquímica del sueño, cuál es la bioquímica de la parotiditis, cuál es la bioquímica del derrame de cerosas. ¿Sí? Si lo van a hacer esto, yo me voy a sentir muy contenta y satisfecha de que hice lo que debía de hacer, ¿no? Entonces, para nadie de los que está presentes es desconocido el término de cerosas. Cada uno de nuestros órganos, entonces, está cubierto por esta estructura anatómica, ¿no es cierto? Que se llama serosa. La parte más externa del hígado, del pulmón, es la serosa, ¿no? eh, en muchos órganos va a estar seguidamente, va a estar la parte muscular y en la parte más interna va a estar el epitelio en muchos de nuestros órganos. En el caso del pulmón, entonces tenemos a esta cubierta, esta serosa, que recibe el nombre de, aquí tienen, pleura. ¿Mm? Ahora, esta es una de las patologías más frecuentes que van a ver este año, que van a ser semiología. Más a los que les toque ir a hacer la práctica al San Juan de Dios, van a ver que este hospital de lo que trata es de curar, de recibir a pacientes con tuberculosis. Recuerde que esta patología es endémica en nuestro país. ¿Qué es endémica? Que siempre está ahí para el mnemotécnico que está de moda. Y el término correcto sería de endemia, es el número de enfermos con esa patología que se mantiene constante. Eso es endémico. Bien, entonces, como una complicación de esta tuberculosis mal curada, no tratada, no importa, una de las complicaciones va a ser el derrame. Recordemos que esta serosa, esta pleura, tiene dos hojas, la parietal y la visceral. En anatomía aprendió esto, ¿no es cierto? Una que cubre y esta otra con la que se prende a la pared para que pueda estar fija. Ahora también aprendieron en anatomía que entre las dos hojas tiene que haber líquido para que evidentemente se reduzca la fricción, se reduzca el desgaste. Pero pues ese líquido no puede ser evidenciable en la radiografía. Por eso pedimos radiografía. En la radiografía no tiene que verse el líquido, no tiene que evidenciarse. Cuando sí lo hace, entonces hay derrame. Perfecto. Entonces, no solo la tuberculosis, sino muchas patologías pueden provocar derrame de la pleura. Y ese derrame, ese líquido extraño o ese líquido que está en mayor volumen, va a provocar molestias, va a provocar sintomatología y esos pacientes van a acudir a nuestro consultorio. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es anatomía. La pleura tiene estas capas, ¿no? La mesotelial que he aprendido, ¿sí? Esta es la encargada de revestir, es la parte más externa y la que sintetiza. Miren, proteínas, colágeno, elastina. El ejercicio de este tema, además de saber lo básico, lo más importante, jóvenes, es este. Mire, yo le voy a indicar en el examen concepto de proteína, concepto de colágeno, concepto de elastina. Entonces, no nos olvidemos compuesto químico orgánico de naturaleza tal, ¿sí? Porque claro, conmigo usted no está llevando medicina interna, ¿no es cierto? No está llevando patología. Por ello que yo tengo que preguntarle qué es un exudado, qué es un trasudado, ese es su examen. No le voy a preguntar cuántas capas tiene la pleura.
Eso es de anatomía. Pero sí, tampoco le preguntaré cuántas capas tiene histológicamente la pleura, pero sí le preguntaré, pero es que va a poder expandirse toda la caja torácica y los vasos linfáticos. Entonces aquí también nuevamente jóvenes, ¿y qué es sangre bioquímicamente? ¿Cuál es la composición de la sangre? No nos olvidemos que es nuestro último examen. Esquema de la composición de la sangre. ¿Qué es la linfa? ¿O cuál es la función de la linfa? De transportar estructuras químicas liposolubles que no pueden viajar en la sangre. ¿Y qué es la sangre? Todo lo que sabe, encargada de transportar sustancias hidrosolubles, ¿no? Las de pH ácido transportadas por la albúmina y las de pH básico por las alfa-1 globulinas. Me da pena con ustedes, y aquí están los ayudantes, pero en la parte práctica nosotros conmigo llevamos más, mucho más. Con ustedes no he avanzado nada de proteínas plasmáticas. Por eso lo siento, se irán con ese vacío, pero en la parte práctica trabajamos mucho, mucho nosotros, ¿no? En el grupo. Bien, presiones. Esto por anatomía y fisiología saben que en nuestra caja torácica y particularmente en la pleura tenemos que tener una presión negativa o para que permita, mm, si es el término, chupar el aire. Por de lo contrario no podría ingresar. Y este valor hay que llevárselo para adelante, ¿no? Presión intrapleural, 5 centímetros de agua, no es milímetros de mercurio. Bien. A estas alturas todos ustedes ya saben qué significa semipermeable. Esto significa que solamente dejan pasar a ciertas sustancias y no a otras. Ahora, la glucosa, ¿se acuerdan? En este caso de la pleura, pasa libremente, pasa libremente. Pasa libremente. Por ello que la Por ello, concentración, ni modo, ni el último día podemos estar como personas civilizadas, ¿no? Ni modo, ya les he muteado. No me gusta estar así sin interaccionar, ni modo. Bueno, entonces, en este tipo de membrana, la glucosa puede atravesar fácilmente las membranas celulares de estas células de la pleura. Es esta la explicación por qué la concentración de glucosa en líquido pleural normalmente es muy parecida a la del plasma sanguíneo. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es el líquido pleural? Al igual que la orina, ¿no? Ultrafiltrado plasmático, igual que la orina. Lo que debemos rescatar es que se reabsorbe por vía linfática. Habíamos analizado, acuérdense, el cuerpo humano es de color verde oscuro y verde claro. Busquen eso en los capítulos anteriores. ¿Mm? En condiciones normales, en el rayo X, no se debe ver agua. Lo normal es que haya 10 ml que no se ven en la radiografía. Si se ve en la radiografía, entonces ya. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis para esto, ¿no? Miren, va a suceder que un paciente va a llegar a su consultorio con dolor en el costado o en punta de costado. Uno de los lados le va a doler, va a tener dificultad respiratoria. Y en la anamnesis, en el interrogatorio, puede decirle directamente de que tuvo un golpe, por ejemplo, hace 2 semanas, pero que le habían atendido, o sea, que fue maltratado. No le van a decir me hicieron maltratamiento, sino hice mi tratamiento, pero es un antecedente, el trauma. Segundo, sí, tuve tuberculosis, pero ya, o tengo tuberculosis, pero estoy en tratamiento. Ah, es otro antecedente, ¿no?
Entonces, con ello usted ya tuviera un un diagnóstico clínico de que es un derrame pleural. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacerle el examen físico. Y en ese examen físico va a poder determinar, no les puse aquí, más adelante está, va a poder determinar que cuando se le pide, este año van a aprender eso, cuando usted le diga 33, van a estar disminuidas esas vibraciones. Cuando usted le haga la prueba de expansibilidad, cuando le diga inspire, entonces no va a poder desplazarse sus manos, sus muñecas de manera simétrica. Y cuando haga percusión, va a escuchar matidez, ¿sí? Matidez. Mm. Y cuando escuche con el estetoscopio, entonces el murmullo vesicular va a estar disminuido. Todo eso va a aprender este año. Entonces, por ello, usted ya tiene su diagnóstico clínico, derrame pleural. ¿Qué va a pedir? Radiografía. Y es esto lo que va a encontrarse en una radiografía que también va a aprender este año. En la radiografía, lo normal es ver el pulmón así, oscuro, negro, radiopaco, ¿sí? Que termina en punta. No sé si ve aquí, en esta parte derecha termina el ángulo costofrénico. Aquí también debía estar, fíjense donde estoy con el indicador, hasta ahí debía estar negro ese pulmón, pero está blanco, está blanco. Por lo tanto, no se ve este ángulo, que se dice borramiento del ángulo costofrénico, frénico de diafragma. Borramiento, no se ve este ángulo. Un punto a favor de que hay un derrame. No se ve negro. Ah, es este otro. Signo del menisco. Menisco es esta curva, ¿sí? No es una cosa plana, no es una cosa recta. Signo del menisco. Entonces, la línea de Damasó también se llama eso. Con todo esto, usted ya tiene el diagnóstico confirmado de que hay un derrame pleural. Ahora sí, ya sabe que es derrame, pero quiere saber usted qué tipo de derrame es ese. Y para ello tiene que proceder a la toracocentesis. Tiene que obtener ese líquido de acá, de esta parte blanca. Ya sabe que es en el pulmón derecho. Entonces, por la parte de la espalda, va a poder ingresar con la jeringa. Lo van a hacer eso este año con seguridad, a más tardar el próximo año, y van a obtener este líquido, el derrame, para que se proceda al análisis de laboratorio, que se los explico más adelante. ¿Y para qué se lleva al laboratorio este líquido obtenido por toracocentesis? Para saber si es un exudado o es un trasudado, que también ya han avanzado en fisiología, en patología, no importa, pero así va el diagrama de flujo. Bien, ¿y por qué se produce derrame pleural? Porque hay un desequilibrio, como en todas las patologías. Por favor, ¿por qué tiene derrame en la rodilla? ¿Por qué tiene ascitis? ¿Por qué está acumulado el líquido en su peritoneo? ¿Por qué tiene pericarditis? Porque hay un desequilibrio. Toda la vida es eso, por favor. Desequilibrio entre lo que entra y lo que sale, entre la producción y la reabsorción. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué se da ese desequilibrio? Porque pueden aumentar la presión del agua. ¿Cómo? Sí, hay más agua de lo que debía haber. ¿Y por qué? Fallo cardíaco. ¿Sí? Y cuando sucede eso, ya es un trasudado. Segunda posibilidad. Se puede romper ese equilibrio porque la presión oncótica, y esto ya tiene que saberlo usted, ¿qué es presión oncótica? Aquella que es provocada, que se debe a las proteínas. Presión oncótica es la fuerza que ejercen las proteínas sobre la superficie
por ejemplo, de los vasos sanguíneos y que van a evitar, cuando están en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, van a evitar los edemas. ¿Y cuándo va a haber descenso de la presión oncótica, tal como lo está viendo usted aquí? Síndrome nefrótico, que hay que diferenciarlo del síndrome nefrítico. El nefrítico está relacionado con infecciones. Minemo es nefrítico, itis, inflamación, infección. Y nefrótico es cuando hay fallo renal, se pierden muchas proteínas o lo que tiene aquí abajo, mire, insuficiencia hepática. ¿Qué tiene que ver el hígado con esto? Ah, pero es que en el hígado se sintetizan las proteínas. Cuando una persona tiene insuficiencia hepática, tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que no se sintetiza albúmina. Si no se sintetiza albúmina, cae la presión oncótica y con ello se van a dar los edemas o la ascitis. Esto es muy frecuente en nuestro medio. Las personas que beben bastante alcohol van a tener insuficiencia hepática, no sintetizan albúmina, su presión oncótica cae y el líquido en el peritoneo va a aumentar. Y entonces esta persona va caminando por la calle, por la acera, se da la vuelta a la esquina y aparece primero su petaca y en 5 minutos recién aparece su cabeza, ¿no? Porque hasta 10 litros, 15 litros de líquido acítico puede tener en su abdomen. Otro detalle, puede aumentar la permeabilidad en la microcirculación pleural. ¿Y esto por qué? Porque la pleura ha sido infectada. La pleura tiene una infección o un tumor. En estos casos es un exudado, pero más adelante hay más exudado. Otra posibilidad, está obstruido el drenaje linfático. Recuerde que acabamos de indicar, ¿no? Que el líquido que se encuentra entre estas dos hojas de la pleura es reabsorbido por la linfa. Y claro, si se obstruye, entonces, ¿qué va a haber? Un derrame. Otro. Bueno, entonces esto aquí se va a obtener en la toracocentesis, con la jeringa se va a obtener el líquido, pero va a parecer leche. Por eso es quilotórax. A eso se llama quilotórax. Si fuera sangre, sangre, hemotórax. ¿Mm? Bien, algunas veces va a haber derrame en la pleura porque hay defectos en el diafragma. Fíjese lo que está anotado aquí. Entonces, este diafragma puede tener tanta fragilidad que, por ejemplo, un absceso hepático puede ir para arriba. Recuerde que el diafragma está separando el tórax del abdomen. Y entonces, como este diafragma no está separando correctamente, puede permitir que parte de ese producto de un absceso hepático pueda irse para arriba. O sea, el problema no estuvo en el pulmón, sino que estaba en el abdomen. Bien, entonces, nuevamente, por radiografía sé que hay derrame. Quiero saber, ¿es exudado o trasudado? Entonces, ¿qué hago? Toracocentesis. Y con la toracocentesis se manda al laboratorio y en laboratorio me van a dar datos, me van a dar valores. Y esos valores yo los voy a comparar con los criterios de LAI. Eso es para toda su vida. ¿Qué son los criterios de LAI? A continuación le voy a mostrar. Los criterios de LAI te permiten saber si un derrame es T o es E. ¿Qué es exudado? Exudado. Exudado es aquel que cumple con uno o más criterios de LAI, que a continuación están. Ahora, ¿qué es el exudado? Es el líquido que se expulsa lentamente desde los vasos sanguíneos. Lentamente. Ejemplo, exudado algodonoso, ajá, en la retina de los pacientes. ¿Está viendo bien? ¿Dónde está la retina?
la parte nerviosa de nuestro ojo, con los pacientes que tienen lo que están viendo, ese síndrome. O en la hipertensión, personas, pacientes que tienen hipertensión que van a tener exudado en las retinas. Por ello que tienen que aprender una persona que va, una persona de 40, 50 años a una consulta médica, se le tiene que hacer el estudio del fondo de ojo, que no lo hacemos, porque eso te llevaría más de una hora hasta que se dilate la pupila y tendríamos que estar buscando si hay este exudado. En el caso de la diabetes, en el lupus también. ¿Mm? Ahora, ¿a qué se debe? A que aumentó la permeabilidad. ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Por una inflamación. Una inflamación por una infección, sí, como el SIDA, como el VIH. Una inflamación, sí, como la diabetes. Recuerde que la diabetes es una enfermedad inflamatoria por excelencia, por excelencia. Muy bien. ¿Qué enfermedades están relacionadas con exudados? Memoria, jóvenes. Hongos. Hongos. A mí no me gustan las palomas de la plaza principal, porque una persona que esté haciendo dieta va a estar con deficiencia en su sistema inmunitario. Una persona que tenga o esté con medicamentos para disminuir sus defensas, porque tiene un trasplante o por lo que fuera, mire, pasa por la plaza principal las palomas que son portadoras de hongos. Ya está. ¿Mm? No sé, en la cabeza. Por ello que muchos de ustedes tienen que ser concejales y todo para que de esta manera se oriente. Cuando yo veo ahí las palmas, ni me acerco a la plaza principal, me escapo por el otro lado. ¿Ah? Desames para quiere decir al lado, después o junto con una neumonía. Recuerde que esta enfermedad es frecuente en los pulmones. Embolismo pulmonar. ¿Qué es un émbolo o un coágulo? Un coágulo que puede viajar por todo nuestro sistema, particularmente desde las extremidades inferiores. Una persona que está mucho tiempo sentada, una persona mayor que esté mucho tiempo sentada y se para de golpe, se le puede formar ese émbolo y va a obstruir los vasos sanguíneos muy finos del pulmón y, por supuesto, que va a poner en riesgo su vida, ¿no? Tumores metastásicos. ¿Qué es metastásicos? Que viajaron de un lugar a otro lugar, ¿no? Y estos tumores van a ser muy frecuentes en pacientes mayores. Paciente mayor, qué pena. Hay que pensar mucho en procesos neoplásicos. También este derrame va a ser frecuente en Hodgkin y no Hodgkin. ¿Qué son esto? Ahí tiene, jóvenes. De esto van a avanzar mucho en semiología. Entonces, son dos tipos de neoplasias en los linfocitos, Hodgkin y no Hodgkin. ¿Y cómo lo diferencio? ¿Cómo lo diferencio? Porque las células Reed-Sternberg están presentes en el Hodgkin. Hay Hodgkin, no Hodgkin. ¿Y cómo va a saber usted? Laboratorio. Si laboratorio le dice positivo, células RS, entonces es Hodgkin. Entonces, aquí, por favor, hay que irlo leyendo. No le voy a preguntar esto, pero ella tiene que ir aprendiendo. A mí me interesa las células red de Steve. Eso le voy a preguntar, ¿no? ¿O qué es un linfoma? Entonces, de medida es la proliferación de los linfocitos. ¿Mm? Ahora, cuando esto es lo paradójico, ¿no? Los linfocitos van a encontrarse en mayor concentración, pero la persona tiene infecciones a repetición y esta es la gran contradicción. Entonces ahí sospechamos en nuestros pacientes de que cada mes nos visitan en la consulta y por infecciones a repetición. Bien, estas son las células, linfocito grande. Recuerde que el linfocito tiene un núcleo que casi ocupa todo el citoplasma.
El linfocito tiene un núcleo muy grande. En este caso, entonces, va a tener más de 2 núcleos. Este es un linfocito normal. Mire, su núcleo casi ocupa todo el citoplasma. Y aquí yo tengo este linfocito grande con sus 2 núcleos. El monocito es más grande, pero su núcleo tiene en forma de poroto o de riñón. Ahora, ¿y cómo se produce esto? ¿Cómo se produce el derrame pleural? Entonces, la obstrucción linfática, que ya habíamos comentado, es la que puede observarse con mayor frecuencia en la Hodgkin y la infiltración pleural en la no Hodgkin. Esto le va a servir para más adelante. Bien, hace rato ya habíamos hablado del mesotelioma maligno. El mesotelioma es una de las capas, es la que cubre, es la parte más externa que ya lo hemos visto al principio de la clase. Pero, ¿qué pasa aquí? Esta estructura va a aumentar de grosor, va a aumentar de tamaño, por eso se dice tumor. ¿Y con qué se lo relaciona? Con el asbesto. Vamos a ver más adelante que el asbesto es un derivado de la industria petrolera y que se lo ha utilizado durante mucho tiempo para fabricar tejas de asbesto. En este momento debemos tener ciudadanos de 70, de 60 años que han vivido mucho tiempo en los campamentos de yacimientos. En estos campamentos, entonces, el techo era de asbesto, tejas de asbesto. Y entonces en la noche entraban a dormir en estas habitaciones, como no tiene cielo raso, entonces del techo va cayendo el asbesto que iba lesionando, estimulando, molestando a estas células del mesodermo. Y este entonces, como un mecanismo de defensa que hace, aumenta su mitosis, su multiplicación. Bien, el mesotelioma benigno es fibroso, ¿sí? Pero también va a producir, igual que el anterior, dolor torácico, ¿se acuerdan? Así les dije, ¿no? El paciente va a llegar con dolor de pecho, disnea, dificultad respiratoria y osteoartropatía en el benigno. El lupus eritematoso sistémico, que es un tipo de enfermedad autoinmunitaria, el LES, no se sabe por qué, pero el sistema inmunitario de estas personas empieza a atacar sus propias estructuras. Entonces, algunas personas van a tener LES, pero también hay otros síndromes que se parecen al lupus. Una cosa es lupus y otra cosa son el pseudolupus. Ese pseudolupus puede ser provocado por estos medicamentos. Hay que tomarlos en cuenta. Hidracina, antidiurético, antiarrítmico, procainamida, isoniazida, antituberculoso, depresor del sistema nervioso, y este es un tranquilizante mayor para psiquiatría. Entonces, lo que estoy tratando de indicarles de que hay medicamentos que pueden provocar un pseudolupus, pero también puede haber un lupus verdadero. Entonces, estos dos producen derrame. Fíjense qué cosa, ¿no? Yo para la tuberculosis le administro isoniazida y va a tener un derrame. ¿Qué tal? ¿Mm?